Buenos días a todos, buenos días. Vamos a proceder a la mesa redonda sobre aplicaciones clínicas de los cannabinoides y en la que van a intervenir mis compañeros, el profesor José Antonio Ramos Atance y César Pereiro Gómez. José Antonio Ramos Atance, y tenéis un poco la presentación, va a hablar sobre todo de enfermedades en las que se está evaluando su eficacia. Él es director del Instituto de Investigación en Neuroquímica de la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Doctor en Ciencias Químicas y bueno, él ya es que tiene ahí mucha investigación que ha presentado durante muchos años, publicación de trabajos y en fin, que es una personalidad en la materia. Entonces damos paso a él y después hablamos de César. Muchas gracias, cuando quieras. Estoy dando esto, pero no... Habla con el chico este, ¿ves? Que dándole esto no se pone en marcha. Vale. Ay, ahora como quito este. Bien, entonces... vamos a ver un poco sobre lo que estamos investigando en estos momentos, sobre las enfermedades en las que los cannabinoides puedan tener alguna eficacia. Y entonces, pues como bien sabemos, actualmente hay programas de dispensación de cannabis medicinal en varios países, pero como estamos viendo en las reuniones que habéis tenido ayer, lo que estamos empezando hoy, pueden conducir a un uso incontrolado esas propiedades curativas que podrían ser perjudiciales para la salud. Es decir, tenemos que saber cuándo podemos tratar, de qué manera podemos tratar, y no puede hacerse vía internet a través de unos consejos dados por gente que son aficionados en el tema. Entonces, sabemos que hay problemas psicológicos y motores en algunos consumidores y que puede ser perjudicial para la juventud y durante el embarazo. Lo que vayamos a hacer desde el punto de vista de estrategia terapéutica, tendremos que tener muy en cuenta los posibles efectos perjudiciales que tengan estas sustancias. Por lo tanto, hay que conocer en qué enfermedades se están utilizando los cannabinoides, resultados obtenidos y qué otros tratamientos pueden llegar a ser útiles. Pero también tenemos que saber los riesgos asociados al consumo recreativo de los cannabinoides que podrían relacionarse con su potencial consumo terapéutico. Luego tendremos en cuenta un balance en el que valoremos ventajas e inconvenientes de su uso en un paciente, identificar la existencia de grupos de riesgo entre las posibles personas a tratar y dar al usuario la adecuada información sobre los efectos secundarios que puede tener en el tratamiento. Entonces, escribimos un libro sobre efectos terapéuticos cannabinoides en abril de este año, que os hemos dado en vía PDF. Y entonces cualquier consulta que tengáis podéis contactar con nosotros en la dirección que aparece al final del libro. Entonces, visteis ayer, por Rafael o por Fernando, la explicación mediante la cual sabemos que el sistema endocannabinoide está en muchas zonas del organismo. Entonces, bajo ese punto de vista, pues lo vamos a encontrar en el cerebro, en la piel, en el bazo, en los huesos, es decir, en una serie de zonas del organismo, lo cual implica que determinadas patologías relacionadas con cada una de esas zonas del organismo, donde está el sistema endocannabinoide, puede la distorsión de este sistema estar relacionadas con la correspondiente enfermedad. Luego pueden convertirse en dianas biológicas para el tratamiento de esa enfermedad. Entonces, lo que nos ha facilitado mucho el trabajo que estábamos haciendo de tratar de compilar todos estos datos ha sido un informe salido de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos a comienzos de este año, en el cual hace un estudio de enfermedades en las cuales se está haciendo tratamiento con cannabinoides o derivados sintéticos, y entonces se observa que hay evidencias concluyentes de efectos terapéuticos en dolor crónico en adultos, antiemesis sin quimioterapia, síntomas de espasticidad en esclerosis múltiples. Hay evidencia moderada en mejoría de alteraciones del sueño asociadas a apnea, fibromialgia, dolor crónico, esclerosis múltiple, y hay un número apreciable de evidencias limitadas sobre efectividad o inefectividad en otros casos. Esto es debido a que los estudios son muy pocos los que todavía hemos realizado a este nivel. Entonces, en varias de estas enfermedades, como comentaré a lo largo de la charla, podríamos llevarlos ya a la evidencia moderada o incluso en muy poco tiempo a la evidencia concluyente. Entonces, vamos a ver un poquito cómo ha sido la historia de lo que hemos ido investigando a este nivel, en colaboración con otros grupos, en colaboración con otros países. Y entonces tenemos
que donde más se ha desarrollado el tratamiento, con Sativex en concreto, preferentemente, es en la esclerosis múltiple. Si os acordáis, es una enfermedad crónica inflamatoria y desmielinizante, degenerativa, es la más común en el sistema nervioso central. Hay una fase inicial inflamatoria, se llaman brotes, que pueden progresar a otra tardía, en la que predomina la pérdida axonal, y esta es ya la irrecuperable. Entonces, presencia de focos inflamatorios, predominantemente en áreas de sustancia blanca, destrucción de la mielina, tanto en placa como sustancia blanca aparentemente normal, y bien existe daño axonal, como decíamos ya anteriormente, en la parte irrecuperable. Aquí tendríamos esos brotes cuando ya alcanzan unos niveles de discapacidad, y entonces, en este caso, es donde, aparte de que se han resultado los principales resultados hasta este momento, es en la que más se ha trabajado, porque ya desde hace muchos años los consumidores de cannabis decían que les venía bien para espasticidad, para la noctunuria, para el dolor neuropático, la disfunción vesical, etc. Entonces, los estudios comenzaron en el 2002, escaso número de pacientes, utilizaban ellos THC oral o extractos de la planta. Posteriormente, al año siguiente, hay un primer ensayo que fue muy famoso en su momento, de THC oral o cápsulas de extractos, como el otro, en el cual se usó 667 pacientes, y entonces hubo alivio en la percepción de los pacientes, pero no en los cuadros clínicos. Es decir, el neurólogo no encontraba mejoría, pero ellos decían que sí la tenía. ¿Qué implica esto? Pues que la gente lo siguió tomando, pero llevó al estudio de la combinación de THC con cannabidiol. Como sabéis, ya os han comentado, el cannabidiol es un ansiolítico, de alguna manera podía variar los efectos psicoactivos del THC y hacer unos efectos positivos. Como veremos luego al final, el cannabidiol ya sabemos que tiene efectos también sobre el organismo y lo estamos aprovechando, pero aquí la idea inicialmente era esa. Empezaron con 57 pacientes, mejoría en una serie de características. Cuando usan el extracto de la planta, que por supuesto lleva los dos, en este caso son 239 pacientes, ya son más, hay una mejoría en los espasmos, en la rigidez, en el dolor y calidad del valor medio. Pero las cosas, los datos siguen siendo parciales en pacientes. Cuando se empieza con el Sativex, en primer lugar, se usan 160 pacientes en los primeros ensayos clínicos, 80 Sativex, 80 placebo, y se ve que sí hay una eficacia. Pero ¿qué es lo importante a continuación? Pues que cuando se pasa de 169 a 335 pacientes, se vuelve a ver esa idea, pero sigue habiendo una irregularidad. ¿Qué lleva a esto? Pues que hay que diferenciar entre respondedores y no respondedores, igual que cuando utilizamos cualquier otro tipo de medicina. El respondedor lo seguiremos tratando, el no respondedor no le es útil esa medicina, luego ¿por qué va a seguir tomándola? Y entonces a este nivel, pues resulta que cuando ya en 522 pacientes estudio enriquecido con los respondedores, se demuestra que es muy eficaz. Y esto es lo que ha llevado a su aprobación en Canadá, en Inglaterra y actualmente también en España. ¿Qué ocurre con otras valoraciones? Pues que a nivel del neuropático hay una mejoría. El estudio sirve con 339 pacientes. La disfunción vesical, pues eficaz en algunos síntomas, pero no en incontinencia. Y en cuanto a la progresión de la enfermedad, ningún efecto. Es decir, no podemos estar vendiendo en Internet, no podemos estarnos creyendo que hoy por hoy los cannabinoides utilizados, delta-9-THC y cannabidiol, mezclados, están mejorando la enfermedad. Lo que están actuando es sobre síntomas de la enfermedad. Eso no quiere decir que a lo mejor consigamos otros derivados cannábicos que actúen sobre la enfermedad, pero por ahora solo actuamos sobre síntomas. No sabemos cómo actuar sobre la enfermedad desde el punto de vista del sistema endocannabinoide. Entonces, ¿qué pasa con el Sativex? Pues si recordáis, en la patogenia de esclerosis múltiples, los linfocitos se asocian a moléculas de adhesión presentes en los epitelios vasculares y permiten la internalización de los linfocitos, que es lo que origina el desastre posterior en la enfermedad. Pues bien, el Sativex actúa sobre espasticidad del dolor neuropático porque reduce los infiltrados inmunes y la expresión de moléculas de adhesión en la médula espinal. Reduce este proceso. Y entonces restablece además la morfología de la mielina y previene el daño axonal, ese daño que estaba en la parte irrecuperable de la enfermedad. Esta es la explicación de por qué puede ser efectivo también para la enfermedad, pero repito, hoy por hoy no hemos conseguido demostrarlo clínicamente. ¿Qué ocurre a continuación? Ahora estoy poniendo la parte positiva y ya testada. Después veremos los estudios que se hacen a otros niveles. Pues el cannabidiol está dando mucho juego, sobre todo actualmente en encefalopatías infantiles, porque es un compuesto que no es psicoactivo. Entonces, ninguno de los problemas asociados a la cannabis sativa de psicoactividad está en este compuesto. Entonces,
En las encefalopatías infantiles tiene efectos multifactoriales que lo hacen ideal para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Ya después veremos por qué. El cannabidiol ha demostrado su eficacia clínica en estas enfermedades, en el caso de las epileptiformes, y eficacia preclínica en la encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal. Ahora después os explicaré un poquito esta idea. Finalmente, indicar que los efectos sobre la mielinización, como ya vimos antes en esclerosis múltiples, apuntan a su uso en el tratamiento de las encefalopatías de tipo desmielinizante. Entonces, vamos a poner un ejemplo, y es el denominado aceite de Charlotte. Esta, Charlotte, era una niña que tenía un problema de encefalopatía epileptogénica, llegando a tener, como se describe, hasta 200 ataques por semana. Entonces sus padres, a través de Internet, encontraron un aceite que un grupo estaba utilizando en California para tratar también a algunos niños, y entonces vieron que sí tenía efectos positivos. ¿Cuál es la ventaja del aceite de Charlotte frente a lo que se hacía en California? Pues que fueron a un hospital y con un grupo neurológico y vieron los efectos del tratamiento con el aceite, de los niveles de THC y cannabidiol en ese aceite, y luego la respuesta clínica correspondiente. Y entonces, cuando vieron los efectos positivos de esta niña, que pasó a su recuperación completa, lo que hicieron los doctores fue ver un informe pidiendo a la gente que estaba tratando a sus niños con este tipo de aceite que diera una respuesta a ver qué grado de mejoría había en los niños. Y entonces respondieron muy pocos, pero los que respondieron pues pudieron efectos positivos en 19 niños con epilepsia resistente al tratamiento de la BET o Lennox-Gastaut, desaparición de las convulsiones en 2 casos totalmente, igual que ocurrió en el caso de Charlotte, disminución del 80% en 8 casos, 25 a 70% en 6, y luego hubo 3 casos que no hubo respuesta, no respondedores. Por otro lado, se observa que mejora el estado de alerta, de ánimo y de vigilia. Los efectos adversos fueron somnolencia y fatiga, y se ha realizado un ensayo clínico controlado con Epidoles que ya está a punto de llevar a su comercialización, con resultados positivos en una parte apreciable de los pacientes. Entonces, otra cosa que está siendo muy interesante, es el estudio que está haciendo en el Hospital Clínico de Madrid, es la encefalopatía hipóxico-isquémica. No voy a entrar en esto, sino únicamente indicar que en los procesos moleculares, que son los que nosotros trabajamos, hay una disfunción celular por excitotosicidad, mucho glutámico, hay un estrés oxidativo y hay una inflamación. Y esta triada es la que hace que los expertos consideren que esos son los efectos más negativos en los niños que tienen un problema hipóxico en el nacimiento. Entonces, aquí, ese cannabidiol, como os comentaba antes, es un compuesto que se une a receptores de serotonina del tipo 1A, al receptor de cannabinoides tipo 2 es muy posible que se una, no tenemos todavía claro, pero si os fijáis, tiene propiedades antioxidantes. Es un antiinflamatorio, actúa sobre las enzimas relacionadas con inflamación, disminuye el glutámico, por lo tanto la excitotoxicidad, disminuye apoptosis, por lo tanto muerte neuronal, aumenta neurotrofinas, por lo tanto regeneración neuronal, estabilidad mitocondrial y es un ansiolítico. En consecuencia, cumple los 3 componentes de la triada que os comentaba anteriormente, excitotoxicidad, inflamación y estrés oxidativo, que son los perjudiciales en el tratamiento de los niños. Este tipo de experimentación, igual que en el caso anterior, el Epidoles ya está, repito, no hace falta dar el aceite, aunque podría darse, siempre que se controlaran los niveles de THC y cannabidiol. Ya está el Epidoles, es decir, el cannabidiol. En este caso se va a empezar ensayos con Epidoles también para ver el efecto. El efecto ha sido muy positivo en modelos animales. En todos los modelos animales utilizados se ha visto una regeneración que además viene acompañada por un incremento de la mejoría. Normalmente a los niños se les pone hipotermia para disminuir los problemas. Entonces la combinación de hipotermia con Epidoles mejora extraordinariamente. Las posibilidades son muy interesantes, pero repito, estamos dependientes del ensayo clínico para confirmar lo que se ha visto en modelos animales. Entonces, todo ello, esta parte positiva que ya está en parte comercializada y en parte se podrá comercializar, en este último caso, dentro de poco tiempo, porque el ensayo ya ha comenzado y por ahora los resultados son interesantes, lleva a que los que somos investigadores básicos hayamos investigado en modelos animales, modelos celulares, y nos demos cuenta que existe, que en esas enfermedades, en nuestros modelos animales, el sistema endocannabinoide se inducía en respuesta a daño cerebral. Entonces nos llevamos a plantear una idea de si es un sistema protector endógeno. Ayer ya os hablaron un poco de eso, pero esto fue lo que nos fuimos montando en su momento, eso que
nos hizo ir a este tipo de investigación. Y entonces hemos visto en modelos animales que hay una generación masiva de endocannabinoides ante una agresión que crea el modelo. Hemos visto también un cambio en el número de receptores FB1 en su señalización en algunas situaciones. Es decir, los receptores FB1, recordáis que era lo que recibía la señal del endocannabinoide o del THC en el caso patológico de consumo de drogas. Y también en el FB2 aumenta en todas las enfermedades neurodegenerativas. Y aquí tenemos un caso descrito en un modelo de Alzheimer en el cual sobre las placas los receptores FB2 en la microglía reactiva que sitúa alrededor de las placas senil de la enfermedad incrementan extraordinariamente en la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Es decir, de alguna manera el sistema endocannabinoide podría ser un sistema neuroprotector ante una agresión relacionada con la patología. Y en consecuencia, esto es lo que llevó a los estudios positivos que hemos tenido anteriormente y a los estudios que hemos realizado y que estamos en fase de investigación. Entonces, por tanto, el sistema endocannabinoide está relacionado con homeostasis, integridad y supervivencia celular. Y a un nivel, eso nos llevó a dos tipos de estudios. Uno, sobre la apoptosis de células transformadas en tumores, y empezamos trabajando con el glioblastoma relacionado con problemas de cáncer, y entonces se vio que el grupo de Manuel Guzmán, que trabaja allí en nuestro grupo de investigación, en nuestro instituto, vieron que había apoptosis de las células transformadas, de las células cancerígenas, pero no había apoptosis de las células normales. Esto es muy positivo. Sabes que en el cáncer, cuando estás tratando de irradiar un problema, ¿no?, estás actuando sobre todas las células de su organismo, y eso es muy negativo en los pacientes. Aquí la ventaja de lo que pudiéramos obtener era que solo actuaba sobre las células transformadas, y el tejido normal no era afectado por el tratamiento. Y luego, en segundo lugar, la otra línea que hemos investigado son efectos protectores para preservar, rescatar, reparar y o reemplazar neuronas y células gliales frente al daño por diferentes estímulos fitotóxicos en enfermedades neurodegenerativas. En el caso de las enfermedades neurodegenerativas, lo que fuimos viendo inicialmente es su aplicación a esclerosis múltiple, a hipoxia isquemia, que son los dos tipos de datos que hemos visto que ya estamos los grupos de ahí del instituto están en ensayo clínico, ¿no? Pero además, pues se está haciendo estudios en trauma cerebral o lesión medular, enfermedad de Alzheimer, ya hemos visto un caso anteriormente de descripción, bueno, esclerosis múltiple, lo pasé arriba y me olvidé de borrar abajo, en esclerosis lateral amiotrófica, en ELA, en enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington. En el caso de Huntington ya hemos hecho algún ensayo clínico, en las otras estamos a puertas de hacerlo, en estas de abajo, en hipoxia isquemia, esclerosis múltiple ya se hizo, y en hipoxia isquemia lo estamos haciendo, ya os decía, en el clínico, y entonces esto es un dato en lo cual estaríamos en la parte baja de la clasificación de la Academia Americana. Es decir, hay pruebas de que puede ser positivo, no tenemos evidencia experimental suficiente para considerar que sea totalmente efectivo, para poder aplicarlo clínicamente. Entonces, de lo que voy a hablaros un poquito, para que veáis cómo hacemos la investigación básica que entroncamos con la clínica. Nuestras colaboraciones son, no solo trabajamos nosotros, sino luego hacemos la colaboración con hospitales y llegamos a la fase de ensayo clínico en colaboración con ellos. Os voy a hablar del caso de efectos antitumorales, con respecto a los cuales, como sabréis, actualmente no solo hay efectos positivos en el caso del glioma, sino que en el cáncer de pulmón, en el carcinoma hepatocelular, en el adenocarcinoma pancreático, en el cáncer de próstata, leucemia, cáncer de mama, melanomas, hay ya muchos datos del sistema endocannabinoide en relación con sus posibles efectos positivos. Pero en el que me voy a basar, lo que voy a comentaros ahora, es en el caso del glioma, porque es en el que fue donde empezaron nuestros grupos de investigación, ya allá por los 1990, y es donde hemos obtenido resultados más interesantes en cuanto a sus posibilidades de actuación. Entonces, si os acordáis, en el caso del cáncer hay un crecimiento incontrolado de las células, se transforman en células tumorales, hay un problema de irrigación, de suministro de nutrientes y de oxígeno mediante la formación de muchos canales sanguíneos y la angiogénesis, y luego hay una capacidad metastática de migración hacia otras zonas tisulares. ¿Qué pasa con los cannabinoides? Pues que, en primer lugar, el estrés del retículo endoplásmico, que es un mecanismo
que se utiliza a veces para modificar la estructura celular, y la autofagia están incrementadas, por lo tanto, es un sistema de destrucción de células. Se induce la apoptosis, que sabéis que es la muerte celular programada, y hay una inhibición de la proliferación. Luego el sistema endocannabinoide hace estos efectos, que ya os digo, serían aplicables a todos tipos de tumores, pero que veremos ahora cómo se utilizan en el caso de neuroblastoma. Disminuyen el factor de crecimiento del endotelio vascular, es decir, va a disminuir la angiogénesis, el tejido no va a estar alimentado, luego no va a haber progreso del tumor, y en tercer lugar, disminuyen las melanoproteínas de membrana, que son las enzimas que rompen la membrana celular y permiten la extravasación de los correspondientes factores a otros tejidos y a otras zonas. Luego aquí teníamos lo que, claro, esto aquí se explica muy fácilmente en medio minuto. Esto han sido años de valoración de estos tipos de funcionalidades que han permitido comprobar sus efectos en diferentes tipos de cáncer y en concreto, por lo que vamos a ver ahora, en el caso del neuroblastoma. Los primeros estudios que demostraron que el THC en un modelo animal, publicados en Nature, podían implicar una disminución del tejido alterado, disminución que en algunos animales hasta desaparecía por completo, llevaron a un primer ensayo en la Universidad de Tenerife, realizado entre 2003 y 2006, en el cual se trabajó con 9 pacientes con glioblastoma y sobre una administración intracraneal. Fijaros cuál era el problema para el estudio, bajo nuestro punto de vista, que es lógico, porque tienes que hacer unos ensayos clínicos muy controlados para demostrar la eficacia de. Es decir, los pacientes, después de una primera operación y el tratamiento con radioterapia y quimioterapia, cuando tenían recaída, es cuando se dio permiso para que se utilizara el tratamiento con delta 9 THC. Y entonces, en parte de los pacientes, se hizo una biopsia del tumor que nos permitió obtener más información. ¿Qué se consiguió? Pues los efectos no fueron espectaculares. Se logró, en algunos de los casos, sobrevivir 2 a 4 meses más. No se había conseguido mucho más. En parte eran los primeros ensayos, en parte porque se estaba haciendo después de una etapa de recidiva, de recaída. No se estaba trabajando en el momento inicial. Entonces, las muestras tisulares obtenidas permitieron comprobar lo que se había visto en los animales. Es decir, la proliferación celular. Aquí no sé si se ve bien la luz, pero hay unas coloraciones rojas que con esta luz se ven peor, que están incrementadas y quiere decir que están disminuidas. Aquí veis la coloración mucho más incrementada, claro, por eso no la veía, ¿no? Mucho más incrementada, que están muy disminuidas, quiere decir que la proliferación de las células ha disminuido en el tejido del paciente, del que se hizo la biopsia. En segundo lugar, la angiogénesis, aquí veis muy desarrollada, aquí veis muy disminuida. Es decir, a la demostración que el tratamiento disminuya el flujo sanguíneo en ese tejido. Y luego la autofagia, es decir, autodestrucción de las células, no había, tenemos todas estas flechas que nos marcan que se ha incrementado la autofagia. Y en cuanto a la apoptosis, esa muerte celular programada, también tenemos aquí una serie de flechas que nos marcan que se ha producido apoptosis. Luego, los mecanismos que habíamos visto en modelos animales, el grupo que hizo este experimento, en las biopsias correspondientes, demostraba que el THC sí podía disminuir esos componentes, pero realmente en la situación del tumor no permitía resultados espectaculares. ¿Qué ocurrió a continuación? Pues claro, yo tuve un profesor de químicas en el bachillerato, que fue el que me hizo meterme en este rollo de la investigación, y era que la investigación, decía él, presidente era gallego, era facer, desfacer e tirar por do vertedeiro. Es decir, estás haciendo, no te sale, repites, insistes y buscas nuevos mecanismos. ¿Qué es lo que hicieron aquí, el grupo de Manolo? Pues lo que hicieron fue ver la combinación con temofolamida, que es un compuesto que se hace unos años y que actúa sobre el neuroblastoma, ver qué ocurría con la combinación. Primero, como os digo, siempre modelo animal. El neuroblastoma obtenido en este tipo de células, con una densidad bastante importante, cuando se trataba con THC había una reducción del tamaño. Cuando se trataba con temofolamida había una reducción mayor. Pero cuando se trataba con la combinación de los dos compuestos, si os fijáis, el desarrollo del tumor era mucho más pequeño, el crecimiento estaba mucho más diferenciado. Entonces, había un efecto similar entre cannabinoides, en este caso, inicialmente el THC y la temofolamida, luego se llevó a buscar el intento de hacer la valoración. ¿Qué hacemos nosotros molecularmente? No voy a castigaros con muchas fórmulas ni muchos razonamientos, ¿no? Pues no es el objetivo de esta charla, pero si os fijáis, nosotros
Lo que vemos es los mecanismos moleculares que os comentaron ayer por la mañana, ante los cuales vía receptor FEB1, FEB2, los cannabinoides, actúan sobre diferentes zonas interiores, disminuyen estrés del retículo endoplásmico, como hemos visto anteriormente, disminuyen factores tóxicos tipo radicales libres, y en este caso actúan sobre la autofagia y actúan sobre la apoptosis. ¿Qué hace la temofolamida? Actúa sobre la apoptosis. Luego estamos combinando mecanismos de actuación que mejoran el procedimiento. Lo que la temofolamida actúa sobre un sistema, con los cannabinoides, THC, y después veremos también actualmente con cannabidiol, hacemos sobre más puntos D. Luego estamos abordando la tumorogénesis desde varios puntos de mecanismos moleculares. Luego eso puede ser la explicación del aumento y disminución del tumor tan llamativo cuando combinan las dos sustancias. ¿Qué ocurre entonces? Pues que entre... Por favor, te quedan 5 minutos. Entre 2014 y 2016 se hizo un ensayo clínico combinando cannabinoides con temofolamida, pero de nuevo después de la recaída. Y entonces el Sativex, es decir, no poniendo solo THC como se había hecho en Tenerife, sino THC más cannabidiol, combinado con este compuesto, dio efectos positivos dentro de un orden, como tenemos indicado aquí. Supervivencia de un año de los pacientes, 83% cuando se combinan los dos, frente al 93% de la temofolamida. Y la media superior a 550 días cuando se combinan los dos, frente a 369. Es decir, sigue sin ser totalmente espectacular, pero ya es más positivo. Estamos consiguiendo un efecto. ¿Y qué es la siguiente fase? Pues la siguiente fase es por qué no intentarlo, como os comentaba, en la etapa en que se está haciendo el tratamiento, antes de la recaída. Y este es un ensayo que está comenzando en estos momentos, se hace en el 12 de octubre, en el cual el Sativex y la temofolamida se dan juntos, pero en la etapa de tratamiento. Y en consecuencia, aquí es donde sacaremos unos resultados. Aquí es los patrocinadores, ¿no? Lo estamos haciendo por el modelo de crowdfunding para si logramos evitar posiblemente ser esclavos de las farmacéuticas. Es decir, una cosa es darle el compuesto cuando está iniciado, que hacen luego ellos lo que quieren con él y le ponen el precio que les da la gana, y otra cosa es dárselo cuando ya está en tratamiento clínico, que ya lo usas a la empresa farmacéutica como distribuidor, no como capo mafioso. Entonces, supongo que nos laminarán, que no conseguimos nada, pero lo vamos a intentar. Y entonces, bajo este punto de vista, se ha hecho por crowdfunding y entonces los resultados que obtengan podrían permitir que ese aumento de días y de media, esperamos, claro, tirar por vertedero a lo mejor, ¿no? Pero esperamos que sea más llamativo, que sea más interesante. Entonces, para acabar con lo que quería comentaros, nosotros buscamos la investigación, se hace una investigación muy fuerte, se llega al estudio clínico, y lo que hay que también decir que lo que estamos obteniendo muchas veces no es nada maravilloso, no es el dorado de la investigación. Y entonces lo que tenemos aquí es que hay que tener en cuenta, en este caso igual que en el resto de los casos que estamos investigando, evidencias preclínicas sólidas y primeros resultados de ensayos clínicos de THC o la combinación de los dos. También hay numerosos casos anecdóticos de mejora, pero son anecdóticos, no nos valen, hay que llegar a estos otros. Sin embargo, como le quería decir, esto no es suficiente como para afirmar que los cannabinoides tienen actividad antitumoral en humanos. Lo tenemos que conseguir con ensayo clínico. Aunque ya os estáis viendo que sí estamos empezando a conseguirlo, ¿no? Pero hay que demostrarlo fehacientemente. Entonces, necesitamos más ensayos clínicos. Y entonces, el análisis debe ser lo más completo posible de los efectos de este tipo de tratamientos en pacientes. Y final, es positivo en algunos tipos de cáncer y en algunas circunstancias, pero también puede ser negativo. Es decir, hay un trabajo publicado en el 2015 por este grupo de investigación que dicen que hay evidencias, puede haber evidencias de un papel protumoral de los cannabinoides. El FEB2, el receptor FEB2, tiene un papel inmunomodulador y antiinflamatorio, como veíamos en nuestros estudios iniciales, pero en cáncer de mama activa la señal broncogénica HR2. Entonces tenemos que ver lo positivo y lo negativo, e informar al público en general de lo positivo y de lo negativo. Es decir, no podemos llegar a que la gente, basándose en gurús de Internet, dejen de tomar su tratamiento y pasen a este tratamiento con los aceites, con algo que está incontrolado, porque muchas veces es más negativo, llega a ponernos más gordos, sino que hay que informar adecuadamente, hay que saber estos datos, es el libro que os hemos pasado, ¿no? Es el libro que seguiremos haciendo con los datos que vayamos obteniendo, y esto es lo que buscamos en nuestra investigación sobre los efectos
terapéuticos de los cannabinoides. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Tance por su intervención y pasamos a continuación al siguiente ponente, que es César Pereiro Gómez. Por favor, ¿me pones? Es que no me sale de memoria tu currículum. Con que digas que son de Palas. Bueno, pues, mientras sí, César Pereiro Gómez, sobre todo es de Palas y no está recogido ahí, pero no importa, ¿no? Es jefe de sección del área de psiquiatría de la Unidad Asistencial de Drogodependencias de A Coruña, claro, sí, en el Centro Médico Quión Salud. Bueno, se ha subrayado ahí pues su formación básica, sobre todo en aquello que tiene más relación con el tema que estamos tratando, aunque los otros también la tengan, que son todas las cuestiones vinculadas a los temas de drogas, de drogadicción, ¿no? Alcohol, drogodependencias en general. Y él va a hablar de las posibles consecuencias y riesgos asociados a la prescripción médica de los cannabinoides como elementos terapéuticos. Y pues nada, 20 minutos como el profesor Atán. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Agradecer antes de nada a Manuel Isorna y al comité organizador que me hayan invitado a participar en la que ya es la reunión más importante sobre cannabis que se ha hecho en Galicia, lo cual ya es meritorio, ¿no? Es también para mí satisfactorio poder compartir con Madó y, por supuesto, con José Antonio Ramos. Me han pedido que hable de las consecuencias y posibles riesgos de la prescripción médica de los cannabinoides, y lo haré dividiendo mi exposición en dos apartados, uno dedicado a los riesgos de tipo farmacológico y otro destinado a comentar otros riesgos de más difícil concreción. Repetiré algunas cosas, lo siento, pero creo que es bueno comentarlas, entre otras razones porque ya me precedieron unos cuantos ponentes a la hora de hablar y algunas pues ya se han comentado, ¿no? Es bueno saber que aunque hagamos un uso adecuado de los medicamentos, pues estos pueden producir siempre riesgos, efectos secundarios no deseados que debieran de ser conocidos por todos los que los prescribimos, ¿no? En todo caso, y esto también lo comentó ayer el profesor Rodríguez de Fonseca y creo que lo hizo de una manera para mí muy concluyente, es bien conocido que para que algo obtenga la consideración de medicamento ha de superar una serie de investigaciones dirigidas a demostrar siempre que los beneficios de su uso sean mayores que los riesgos y bueno, esto es lo que determina, entre otras cuestiones, que los procesos de autorización de salida al mercado de fármacos se prolonguen tanto, ¿no? Bueno, hablando de autorizaciones, por lo que atañe a los cannabinoides, la FDA niega el carácter de medicamento, o dicho de otra manera, no autorizó por ahora ningún medicamento que contenga cannabis, entendiendo como tal cualquier derivado botánico de esta planta. Pero, sin embargo, se ha autorizado al menos 3 medicamentos que contienen cannabinoides obtenidos en el laboratorio, ¿no? Este es el primero de ellos, el dronabinol, muy conocido, es el nombre genérico de la forma sintética del delta 9-THC, comercializado desde el año 85 con las indicaciones que veis ahí. Este es otro, el Cesamet, el nombre genérico es la nabilona, también es un derivado sintético del delta 9-THC. Este es el último que se ha comercializado, que en realidad no es un nuevo medicamento, sino que es una presentación distinta, una presentación en gotas, en solución oral, de algo que ya conocíamos y está en el mercado desde el año pasado, ¿no? Otra historia bien distinta es el uso de la planta de cannabis, usada como medicamento, que, insisto, vuelvo a repetir y lo diré más veces, no está aprobado por la FDA, ¿no? Evidentemente, que la FDA no lo haya aprobado no es obstáculo para que varios estados americanos hayan legislado sobre uso en determinadas condiciones, ¿no? California es uno de los primeros estados en legalizar este consumo y además en acreditar a los enfermos para poder ser beneficiarios de la dispensación de este tipo de sustancia, ¿no? Me gustaría dejar muy claro que la planta del cannabis, tal como recibe la consideración de medicamento la planta de cannabis no recibe la consideración de medicamento por la FDA. Lo digo por esto que ya se comentó ayer también, de las verdades alternativas, la posverdad, las fake news, etcétera. Por ahora, el cannabis como tal no es un medicamento.
¿Qué sucede en nuestro entorno? En nuestro entorno, las solicitudes de aprobación de fármacos se realizan a través de la Agencia Europea del Medicamento y luego se van aprobando con esto de la armonización legislativa para todos los estados que componen la Unión Europea, ¿no? Una vez que la Unión Europea aprueba un medicamento, emite una ficha técnica y eso es lo que nos sirve para trabajar con ella y para poder conocer indicaciones, precauciones, contraindicaciones, riesgos, etcétera, ¿no? Hasta ahora, al menos que yo sepa, este es el único medicamento con cannabinoides disponible que tenemos en nuestro país, el Sativex, que ya se habló ayer de él, ¿no? Se trata de un extracto de la planta en el que hay tenía dos cepas diferentes, en la que hay de una manera casi similar proporción de THC y de CBD. Se utiliza, como sabéis, de manera a través de un pulverizador, ¿no? En la ficha técnica del producto se pueden observar los posibles efectos secundarios y en su uso habitual realmente son muy leves. Yo diría que si el uso del fármaco se hace según lo indica el laboratorio, sobre todo teniendo en cuenta la titulación de dosis de manera lenta, alrededor de 2 semanas, realmente los efectos secundarios son prácticamente inexistentes. Eso sí, respetando las indicaciones que contiene la ficha técnica, ¿no? Más allá de los posibles efectos secundarios, es muy importante señalar las contraindicaciones, las contraindicaciones, es decir, las situaciones en las que el fármaco no debiera de utilizarse por la situación personal de quien debiera de hacer uso de él, ¿no? Y en ese sentido, las que veis ahí, que son bien conocidas, pero me gustaría destacar, sobre todo porque tiene que ver con mucho con mi área de trabajo, lo que atañe a los antecedentes psiquiátricos y en concreto a la psicosis, ¿no? Además de las contraindicaciones, situaciones en las que no se debiera utilizar bajo ningún concepto, están algunas condiciones que nos obligan a ser especialmente cuidadosos a la hora de utilizar el fármaco y ahí las veis también, ¿no? Me gustaría destacar en este sentido que en eso este fármaco no se diferencia de muchos de los que utilizamos en la medicina, porque en muchos casos las fichas técnicas nos dicen, oiga, este fármaco está indicado, está contraindicado en algunas situaciones, pero en otros ha de tener especial cuidado y valore usted a la hora de darlo cuáles son los riesgos y cuáles son los posibles perjuicios. Sí sería muy importante señalar esto porque a veces no se tiene en cuenta y que no es un efecto propio de los cannabinoides, pero sí de los vehículos usados para el tratamiento. O sea, me gustaría destacar que existe una posible interacción entre los interdictores del alcohol, al menos los dos que utilizamos en España de manera habitual, el antabús y el colme, porque se podría producir una reacción muy desagradable en los pacientes por el uso de este fármaco y el caso es que la consecuencia tendría que ver con una mala valoración del médico que lo indicó y no del producto, del fármaco en sí, ¿no? Añadiría esto, y voy muy rápido, pero voy a intentar ceñirme a los 22 minutos, que además de las contraindicaciones que he comentado para el Sativex, que están en ficha técnica, las que existen tanto para el Marinol, para el Cesamed, pues son muy parecidas, siempre que se respeten, insisto, las condiciones de prescripción. A modo de conclusión, y teniendo en cuenta las evidencias científicas, el uso de cannabinoides citados ofrece una relación riesgo-beneficio claramente positiva siempre que se utilicen de manera correcta. Añadiría a esto que en medicina, especialmente en psiquiatría, por ejemplo, estamos acostumbrados a utilizar fármacos con muchísimos más efectos secundarios, pero aún así valoramos su prescripción porque la relación riesgo-beneficio o la ausencia de otras alternativas para el tratamiento pues nos obligan a recurrir a este tipo de medicamentos que pueden tener algún efecto secundario, ¿no? Me gustaría comentar, para terminar con el capítulo de fármacos aprobados en la Unión Europea, que en esta publicación, que hace muy poquito que acaba de salir, se contempla una opción de tratamiento distinta. Supongo que la conocéis muchos, ¿no? Hay una empresa que se dedica a preparar 4 tipos de productos fabricados con lo que ellos llaman flores o granulado de la planta y que está destinado al uso vaporizado o en infusiones del cannabis, con distintas proporciones de THC y de CBD. Es cierto que sobre todo este laboratorio también utiliza este preparado como proveedor para la investigación, pero es cierto que en algunos países, al menos que yo sepa, en Alemania, en la República Checa y por supuesto en Holanda, el fármaco lo pueden prescribir, o esta forma del cannabis lo pueden prescribir determinados médicos en algunas condiciones especiales, ¿no? Ayer se hizo mención a otro tipo de productos que están en el mercado y que realmente no tienen la consideración de medicamentos. Este sería uno de ellos, ¿no?
Yo, la verdad, aun sabiendo que las propiedades del CBD desde el punto de vista cannabinal pudieran ser positivas en algunas circunstancias, cuando leo prospectos como los que acompañan este tipo de productos, realmente me echo a temblar, porque cuando algo puede proporcionar todo lo que dice el prospecto, no estamos hablando de un medicamento, estamos hablando de un milagro, ¿no? Y yo en los milagros, pues hace tiempo que no creo, ¿no? Termino diciendo, también de manera muy rápida, que estos son dos artículos que acaban de aparecer y que son dos metaanálisis muy interesantes. Los he traído porque cuando se habla de la prescripción de cannabis o del uso de cannabis, se tiende a decir que una de las razones más importantes para darlo y para poder permitir su uso tiene que ver con la calidad de vida, ¿no? Bien, estos son dos metaanálisis. Uno de ellos habla de la calidad de vida en consumidores de cannabis y claramente concluye, sobre todo, que los que son consumidores de cantidades más elevadas, en las escalas utilizadas, la calidad de vida empeora. Sin embargo, el otro metaanálisis que hace referencia al uso del cannabis médico, lo esperable sería que mejorara la calidad de vida. Pues realmente las respuestas no son concluyentes en absoluto. Si analizamos lo que hay en la literatura, no podemos decir, a la vista de lo que habitualmente llamamos evidencia científica, el uso de cannabis médico mejore la calidad de vida de quienes lo utilizan. Bueno, voy a hablar ahora de otros posibles efectos adversos y esto sería la parte más controvertida seguramente de mi intervención, pero como ya se ha mencionado también, pues seguro que en algunas cosas al menos estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Estoy hablando de efectos adversos que no tienen que ver con el uso farmacológico o con los efectos farmacológicos de la sustancia en sí, hablando del cannabis médico, sino que hablo de otro tipo de cuestiones y que al final lo que nos hablan es de una asociación, pero que no es fácil demostrar, ¿no? Es cierto que la literatura ofrece esperanzadoras posibilidades para el uso del cannabis y tenemos buenas revisiones sobre ellas, ya se han mencionado, pero como titulaba esta película, muy interesante, dirigida a la libertad de expresión, esto es lo que hay de momento. De momento lo que tenemos son evidencias como las que se han publicado. Y sin embargo, en la actualidad hay una coincidencia temporal a nivel mundial en la que hay una enorme ola, cada vez en mayor medida a favor de la legalización y la normalización del cannabis. Y los argumentos que se emplean en muchos casos, desde mi punto de vista siempre, de manera perversa o torticera, si lo preferís, es mezclar las propiedades terapéuticas del cannabis con otras cosas, ¿no? Y mientras esto sucede, desde muchos ámbitos se nos está advirtiendo que las medidas liberalizadoras pueden contribuir a un aumento del consumo de cannabis, ¿no? En muchos medios de comunicación, llamémosles procannábicos, se acostumbra a utilizar este tipo de mensajes dando por sentado que lo que a continuación comentan son los hechos, la verdad absoluta, la única evidencia científica. Pero esto no es así y su mensaje final puede ser muy engañoso. Aquí ya se ha comentado mucho de ello, no voy a repetirlo, cada vez sabemos más del sistema cannabinoide. Y sabemos también que de los muchos cannabinoides que tiene la planta de cannabis, dos tienen especial interés, como se ha dicho, el delta 9-THC y el cannabidol. Es cierto que el delta 9 es el más estudiado y es la fuente de muchos, si no de la mayoría de los efectos físicos y psicotrópicos de la planta, ¿no? Y sin ninguna duda la mayor parte de las que fuman cannabis están interesados en este último efecto en particular, ¿no? Lamentablemente, los efectos placenteros vienen de la mano de otros no deseados que conocemos desde hace más de 50 años. Y es bien sabido, por ejemplo, que el cannabis altera la memoria y tiene efectos cognitivos nada despreciables, ¿no? Yo creo que el debate científico ahora mismo no es si produce estos efectos, sino estos efectos desaparecen cuando alguien deja de fumar, porque en muchos casos esto no es así. Depende de edades de inicio del consumo, cantidades consumidas, etcétera, ¿no? Ya se ha dicho también un nuevo problema asociado al consumo de cannabis, que ahora mismo existe una asociación clara. En lo que no estaremos de acuerdo seguramente es en cómo se cuantifica el riesgo, pero conducir bajo los efectos del cannabis supone más accidentes. Y algo que conocemos desde hace muchos años es que el cannabis puede provocar psicosis, ¿no? Y además, cuando se habla de evidencias, y teniendo en cuenta de nuevo esta publicación, si hablamos de destacables, esta sería una de las más importantes, ¿no? Por el contrario, ya se ha dicho, el cannabinol no tiene ningún efecto psicoactivo detectable y, sin embargo, podría antagonizar algunos de los efectos del THC y son ya bastantes estudios los que hablan de sus posibilidades terapéuticas, ¿no? Incluso podría llegar a ser un nuevo antipsicótico que serviría para tratar por sí mismo o incluso para potenciar otros antipsicóticos en personas respondedoras parciales. Pero ya también se ha dicho, me interesa resaltar,
la naturaleza cambiante de los cannabinoides recreativos, y esto es que lo conocemos todos. O sea, los porros que fumaban John Lennon o Janis Joplin no se parecen en absoluto a los que fuman hoy adolescentes de 14, 15 o 16 años, ¿no? Está claro que las técnicas de cultivo actual han cambiado, de manera que el enorme potencial psicoactivo del cannabis supone cada vez en mayor medida que la concentración de THC sea mayor, y además, hasta donde yo he leído por lo menos, me da la impresión de que cuanto más THC es más difícil que haya menos CBD, y esto parece que sería lógico si uno hace cálculos porcentuales. Ya se ha comentado, lo comentó Benjamín, lo comentó el doctor Durillo, que nadie ha de confundir los cannabinoides sintéticos con cuestiones de tipo médico. Las reacciones físicas están bien descritas, son muy bien conocidas y desde luego son peligrosas, ¿no? Muy peligrosas. La posibilidad de acabar en urgencias utilizando este tipo de productos pues son bien conocidas. Voy a hablar un poquito más de la psicosis porque tiene que ver con mi campo de trabajo de manera especial, y es lo que a mí me ha condicionado más en los últimos años a la hora de cambiar mi visión de lo que es el cannabis y los riesgos del consumo, ¿no? La preocupación por el consumo de cannabis y la psicosis, o en su momento la locura, es algo ya conocido desde hace muchos años, ¿eh? Pero al menos en el 1896 ya alguien en un psiquiátrico en el Cairo dijo: de todos los locos que hay aquí, hay muchos que tienen un problema que tiene que ver con el cannabis, aunque no tenía muy claro qué es lo que estaba pasando, ¿no? Fijaros que 100 años más tarde se publica el primer estudio, que supongo que todos conoceréis bien, que relaciona el consumo de cannabis y la posibilidad de desarrollar con el paso del tiempo una esquizofrenia. Y curiosamente, como diría Ana Pastor, maldita hemeroteca, todavía años más tarde alguien publica en Lancet, en una editorial, que fumar cannabis incluso a largo plazo no es nocivo para la salud. Bueno, yo creo que el que lo publicó ahora estará colorado. Aparte de esto, a día de hoy tenemos muchos estudios prospectivos, longitudinales, con metodologías rigurosas muy serias, que revelan que la utilización del cannabis se relaciona de una manera muy clara con la aparición de síntomas psicóticos. Y esto se relaciona claramente, y todos lo conocéis bien también, con lo que antes mencioné, que es con el mayor potencial psicoactivo de las plantas que ahora se están fumando, ¿no? Es cierto también que los que fuman cannabis con mayor porcentaje de cannabidiol tienen menos síntomas psicóticos, pero ahí queda el asunto por ahora, ¿no? Creo que a estas alturas nadie podría negar que el cannabis provoca psicosis. Otra cuestión más discutible es si provoca esquizofrenia, y no me voy a meter en ese fregado, ¿no? Pero lo que está claro, porque los datos son muy contradictorios y discutir de esto con los epidemiólogos no siempre es fácil, ¿no? Pero que provoca psicosis, yo creo que nadie lo puede negar, y sobre todo no lo puede negar quien trabaja en la clínica. Está menos clara la participación del consumo de cannabis en otros problemas de salud mental, como los trastornos de ansiedad o los trastornos depresivos, pero sí es cierto que las personas que consumen cannabis, sin ninguna duda, tienen mayores comorbilidades, y entre otras comorbilidades adictivas también, ¿no? Cualquiera que trabaje en la clínica ve esto. Hace años yo decía que el cannabis no causaba adicción ni síndromes de abstinencia, y la realidad es que las demandas de tratamiento por consumo de cannabis en este momento son las primeras, al menos en mi comunidad, y yo creo que en la mayor parte de las comunidades del Estado. Y los pacientes ya no acuden porque tengan que resolver una sanción administrativa, sino porque acuden que están enfermos. Además, están muy enfermos y cada vez son más jóvenes. La pregunta será si es porque vienen más, si es porque fuman algo distinto, porque fuman más, pero está claro que vienen porque tienen un problema de cannabis, ¿no? Y yo creo que aquí no se puede menospreciar el proselitismo que en algunos medios de comunicación, y de modo especial, se hace a favor del consumo de cannabis. Muchos jóvenes se creen todo lo bueno que se cuenta de él y no distinguen entre consumo lúdico y consumo terapéutico. Y algunas revistas realizan una verdadera apología del consumo, mezclando además muchas cosas o muchas variables que acaban favoreciendo, en último lugar, el que los jóvenes consuman más, ¿no? Hay algunas que sobresalen, y no me voy a detener mucho en estas, y sobresalen por su capacidad de influencia, porque llegan a muchísima gente, o llegaban antes en papel físico con tiradas de más de 500.000 ejemplares, y llegan ahora a través de Internet, que es una puerta que evidentemente, una ventana que es difícil de controlar, ¿no? La cantidad de eventos en todo el mundo dirigidos a la exaltación del cannabis es asombrosa. Uno de los más importantes es la Cannabis Cup, que la conocéis bien y que ya se viene celebrando desde el 87.
En nuestro país se celebran muchos eventos de este tipo. Fijaros qué cantidad de sponsors tienen este tipo de eventos. Ya le gustaría a Isorna tener tantos sponsors para utilizar este evento, sin ninguna duda. O sea, el dinero que se invierte en hablar de esto es enorme. Y la capacidad de influencia por el número de personas a las que llegan es asombrosa. Fijaros en este congreso sobre cannabis. 500 expositores. En el Congreso Nacional de Psiquiatría, si tenemos 16 expositores, nos parece que es todo un éxito. Aquí hablamos de 500, 16 frente a 500, 30.000 asistentes y pagan por entrar. Pagan como mínimo unos 40 euros, aunque depende de las condiciones. Y esto en todo el país, no solo en Granollers, no solo en Cornellá, en muchos sitios. Estos son los stands que tienen, que ya quisiera la industria farmacéutica con la que nosotros trabajamos, y lo peor, desde mi punto de vista, es que a este tipo de eventos se han añadido otros que se envuelven de un envoltorio científico, en el que acuden todo tipo de profesionales y en los que los profesionales que van, evidentemente, a veces tienen discursos científicos, pero las afirmaciones que se hacen en este tipo de eventos sacadas de contexto, evidentemente, son un argumento utilizado por los procannábicos para trasladar ideas que, desde mi punto de vista, están muy alejadas de la realidad, ¿no? Me gustaría que nadie me malinterprete, porque yo de ninguna manera niego las posibilidades terapéuticas del cannabis. Yo estoy dispuesto a prescribir todo lo que las agencias correspondientes autoricen como medicamento, ¿no? Pero ni la veracidad de los mensajes de muchas de las publicaciones, blogs, etcétera, que hay en Internet son acertadas, ni probablemente todo lo que se nos venda como futurible vaya a tener el éxito planteando, ¿no? En Galicia utilizamos una frase que describe muy bien esto, ¿no? Que cando a limosna de tan boa hasta o santo desconfía. Cuando se ofrecen tanto, pues lamentablemente las cosas no van por ahí. Como decía ayer Fernando Rodríguez de Fonseca, esto no es ni el bálsamo de Fierabras ni, por supuesto, la poción mágica de Panoramix, ¿no? A mí lo que me fastidia mucho y lo que no acepto es que se nos pueda presentar el cannabis como solución a todo tipo de problemas de salud y además se utilicen imágenes como la que veis en la pantalla de un niño corriendo por una plantación de cannabis como si en un mundo feliz estuviese y todo fuera maravilloso, ¿no? O incluso aparecen cosas como estas, ¿no? Que ya se empiezan a vender propuestas para que los niños desde pequeños aprendan a cultivar su primera planta, ¿no? Y quienes lo hacen, sin embargo, no difunden estos datos publicados en la revista Pediatrics hace unos días. Fijaros el número de intoxicaciones agudas, algunas de ellas muy grave, comas me refiero, en niños muy pequeños, en intoxicaciones accidentales. Evidentemente porque en su casa había cannabis y pudieron acceder a él, ¿no? Creo que detrás de todo esto hay un negocio brutal. O sea, yo sinceramente pienso que es un tema económico que tiene mucho que ver con beneficios, con fiscalidades, con muchas otras cosas, ¿no? Y en algún otro foro he comentado que me recuerda un poco a lo que planteaba esta película, El dilema, no sé si la conocéis, que hablaba de las estrategias comerciales de las industrias tabaqueras. Salvando las diferencias, porque las hay, yo creo que hay una estrategia comercial por parte de muchos interesados para hablar de lo mejor del cannabis sin hablar de los problemas que puede tratarnos su uso y sobre todo mezclando cosas. Por eso coincido en esta afirmación que hizo Nora Volkow, que es una persona muy respetada en el ámbito de la investigación científica sobre las adicciones, sobre la peligrosa deriva que puede tomar el tema de la normalización del cannabis de cara al futuro si no somos capaces de transmitir o de diferenciar muy bien las cosas que hay que diferenciar, ¿no? Y lamentablemente esto empieza a comprobarse, o por lo menos algunos empiezan a hablar de ello. Estos son dos artículos también publicados muy recientemente en la Revista Americana de Medicina, que no publica cualquier cosa, una editorial y un artículo sobre consumo en el que empieza a relacionar para varios estados americanos el cómo el cannabis médico, el uso del cannabis médico y las medidas liberalizadoras que están llevando a cabo, pues puede empezar a repercutir de nuevo en el incremento de consumidores, ¿no? En cualquier caso, lo que está sucediendo, y esto lo revelan todas las encuestas, especialmente en determinados países, es que las personas más jóvenes cada vez son más favorables a la liberalización o normalización del consumo, y esto, desde mi punto de vista, es realmente preocupante, ¿no? Pero yo espero que la batalla que empezó Manuel Isorna y todo su equipo del comité organizador desde las Torres de Catoira, pues empiece a dar sus beneficios y de cara al futuro pues seamos capaces de transmitir realmente qué es lo que sucede con esto del cannabis desde el punto de vista científico. Muchas gracias. Ya sé. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a los ponentes y estamos en tiempo de descanso, pero como los de la mesa anterior nos comieron unos minutillos, vamos a dar al menos 5 minutos por si hay preguntas. En aras de la brevedad, basta que digáis el nombre o digamos dónde trabajáis, porque para que los ponentes se sitúen, y si queréis hacer alguna pregunta la hagáis rapidito. Me parece que no va a haber, pero... Sí, por favor. En primer lugar, dar la enhorabuena a los dos. Sí, dar la enhorabuena a los dos ponentes. Me ha gustado mucho la presentación, pero no se ha entrado en un tema que a mí me gustaría conocer la opinión de los dos ponentes sobre el hecho que cuando estamos hablando de cannabis medicinal, estamos hablando simplemente del producto de la planta. Pero ¿qué recorrido? No se entiende nada. ¿No se entiende nada? No. Después, a lo mejor de pie o así. No sé si es la... ¿Se entiende mejor así? Sí. Tampoco. Sí, así, yo me oigo bien. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí. Vale, pues dentro de la boca. Bueno, la pregunta es, para un desarrollo futuro de una legislación que permita el uso medicinal de los principios activos del cannabis, porque aquí siempre estamos debatiendo cannabis medicinal, pero no estamos hablando de los ingredientes farmacéuticamente activos. Es decir, si hablamos de combinaciones de fármacos, proporciones y mecanismos de actuación, yo he visto a lo largo de toda esta reunión y en otras reuniones que ese es un tema que no se aborda. Es decir, podemos ir a un escenario de extractos de plantas o aceites o diríamos preparados de la planta, o a un escenario de identificación de principios farmacéuticamente activos solos o en combinación extraídos de la planta. En cualquier caso, los dos irían por una legislación que vendría de un producto natural, no de una síntesis química. ¿Por qué no se aborda realmente? El único caso es el Sativex, pero se ha pasado muy por encima de él, el problema de lo que serían los ensayos en humanos, de los principios activos solos o en combinación, deslindándolos de lo que es la planta en sí. ¿Cómo veis esta situación? Porque creo que la industria, y en el caso de los opiáceos lo demuestra, avanza mucho mejor y tiene efectos mucho más claros si va a principios o ingredientes activos más que a extractos medicinales. Muchas gracias. No sé si entendisteis bien, porque es Fernando, ¿te entendí? ¿Se oye? No, lo apagaste. Te entendía mejor cuando eras alumno mío. Pero es que hay un problema entre yo estoy sordo y esto tal, a ver si te he entendido bien. Más o menos la idea era de que ir ensayando extractos, no extractos, sino componentes de la planta uno a uno, ¿no? O en combinación, pero no utilizar la planta. Exactamente, sí. Vamos a ver. Sí. Con respecto a eso, GW Pharmaceuticals es la que ya está haciéndolo con cannabigerol, cannabiverina, o sea, en fin, está utilizando extractos uno a uno para ver esos tipos de efectos. La única combinación será THC con cannabidiol y estoy de acuerdo contigo, sería muy interesante realizar todo ese tipo de efectos, pero el problema es que muy costoso en tiempo, en esfuerzo, en investigación, aunque vuelvo a repetirte, ya se está haciendo porque hay propiedades de cada uno de esos componentes que podrían ser útiles en determinados casos. Otra cosa que se está haciendo es los derivados semisintéticos. Por ejemplo, Vivafel lo está haciendo como ejemplo de otras muchas empresas, ¿no? De un componente presente en la planta, lo acetila, lo oxida, lo hace semisintético y se está viendo pruebas con relación a esto. Pero una cosa que creo que podría ser muy interesante es la de los aceites, siempre que se hicieran testando contenidos, componentes y con ensayo clínico. Porque hay un problema en todo esto y es que en la cannabis sativa hay una serie de componentes que modulan la actividad del THC, del cannabidiol o de lo que sea, de los otros componentes. Y eso es lo que por ahora no hemos sabido, o sea, el camino sería poco a poco de esa manera, ¿no? Pero no hemos sabido hacerlo. Entonces yo creo que sí habría que trabajar con aceites y con compuestos aislados. Pero en el caso de los aceites, no al aluvión de decir este es el mejor, como se ha visto ahí en unas diapositivas, sino componentes, testar los componentes, saber su significado y las combinaciones que se hicieran, como tú dices, valdrían para el otro también.
pero que estamos al principio de algo en lo cual hay muchas respuestas que no podemos dar porque no tenemos todavía medios suficientes. Yo quería añadir, yo creo que tú lo has comentado ayer en tu intervención, yo quería añadir que el dinero no es inocente. Las industrias farmacéuticas no son ONGs. Entonces, una industria farmacéutica, cuando invierte en algo, lo invierte esperando tener unos beneficios. Y en este caso, hay inversores muy potentes y ya empiezan a haber cifras muy interesantes, y hay algunos artículos en la revista Forbes muy ilustrativos al respecto, de que esto del cannabis proporciona, la planta, proporciona beneficios inmediatos en muy poco tiempo, con inversiones no muy elevadas, y eso es lo que interesa. Entonces, la investigación reglada, utilizando pues otro tipo de sustancias sintéticas, etcétera, yo creo que todavía no les interesa, porque ven en lo otro pues una capacidad para obtener una rentabilidad mucho mayor y en menor tiempo. Y yo creo que tardaremos en mejorar por ese lado, a no ser que haya algún descubrimiento importantísimo, o sea, que revolucione tanto el mercado y que puedan luego asignarle un precio tan elevado como ha pasado con otras enfermedades, que al final no quede más remedio que comprarlos y financiarlos desde el sistema público, porque realmente los resultados son maravillosos, ¿no? Buenos días. Bueno, mi nombre es Cristina, trabajo en un dispositivo perteneciente a la Red Gallega de Drogas, y mi pregunta sería para el señor César Pereiro, como compañero experimentado en el trabajo con drogodependientes. Lo que me gustaría preguntarle, bueno, y darle la enhorabuena por participar en este congreso, me gustaría preguntarle sobre el uso de antabús y antagonistas alcohólicos. No sé si me escucha bien. Él hizo referencia a que podría haber un efecto adverso importante cuando algún paciente utilice un antagonista alcohólico y consuma cannabis a la vez. Entonces, me gustaría saber si esos datos si hay algunas referencias sobre estudios, o también pues si es que en su experiencia clínica se ha encontrado con casos de ese tipo. Y me interesa porque en la práctica cotidiana pues nosotros tenemos también pacientes que utilizan ese tipo de fármaco. Probablemente me haya explicado mal. Lo que he dicho es que algunos de los vehículos en los que van los fármacos que están autorizados, por ejemplo en Sativex y en la otra solución oral que salió al mercado, hay excipiente alcohólico. Esa cantidad de alcohol contenida en el medicamento es suficiente para reaccionar con el antabús o con la cianamida cálcica del colme, no los cannabinoides, no es el CBD o el THC o lo que sea el que reaccione con estos productos. Sí es cierto que hay 2 o 3 articulillos por ahí mezclados que hablan de interacciones un poco preocupantes, pero no sería el caso de lo que yo estoy comentando. O sea que lo que habría es que decirle al señor que le damos Sativex que no puede beber alcohol si está tomando antabús, si no, no habría problema, como lo hacemos con otro tipo de jarabes que toman. Muy bien, pues muchísimas gracias por la aclaración. Sí, por aquí delante había manos levantadas. Sí, aquí en la primera. Buenos días, yo soy de Portugal y quisiera hacer una pregunta muy directa a César Pereiro, son 2 preguntas muy claras. Primero, si el cannabis es o no es una droga de abuso, primer punto. El segundo punto es saber si legalizando las drogas dejan de hacer mal y pasan a hacer bien por el cambio de legalizar o no legalizar, porque eso es importante. Y la tercera cuestión que yo le pongo también es muy clara. A usted como médico, a los médicos, a los profesionales de salud, algunas veces
algunas veces los enfermos, sean los hipertensos, los diabéticos, los de gastro, los de cardio, no sé qué, algunas veces pidieron para que ustedes, los médicos, los profesionales de salud, legalizaran un medicamento para su enfermedad. Era solo. Está puesto. Sí. A ver, si te entendí bien, la primera pregunta preguntaba si es una droga de abuso o si produce una enfermedad, entiendo, ¿no? Los médicos solemos pensar que algo es una enfermedad si está contenido en los sistemas de clasificaciones internacionales de enfermedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, las adicciones son un capítulo muy importante de los dos sistemas de clasificación más importantes que hay, de la CIE y de la DSM-5, ¿no? Yo lo dije antes, y era una autocrítica práctica, como muchas personas que trabajan en el campo de las adicciones, pensé durante unos cuantos años que el cannabis no generaba adicción, entendiendo por adicción dependencia, ¿no? Es más, en algunos momentos llegué a pensar que producía dependencia psicológica y desde luego descartaba siempre que produjese una dependencia física, ¿no? Ahora, como esto ya ha cambiado en los sistemas de clasificación, pues ya se habla de trastorno adictivo con una serie de criterios, etcétera, ¿no? Yo no tengo ninguna duda, por lo que veo en la consulta, de que el cannabis es un trastorno, que el cannabis tiene capacidad para producir un trastorno adictivo. Ninguna duda, porque lo veo y lo veo casi todos los días, y la mayor parte de los pacientes que veo pues vienen en este momento porque consumen cannabis, y me llama poderosamente la atención la dificultad que tienen para dejarlo. O sea, me resulta más difícil, también es cierto que tengo menos estrategias farmacológicas, me resulta muchas veces más difícil desintoxicar a una persona que consume cannabis que a alguien que consume heroína. Pero la capacidad de alterar por el proceso de neuroadaptación, todo esto que produce el cannabis ahora mismo, realmente es muy importante, y eso cualquiera que trabaje en la trinchera te lo va a decir. Es que es innegable. O sea, en ese sentido hemos tenido que cambiar el chip, o sea, hemos tenido que pasar de esa postura benigna, bueno, y tal, a decir esto es así, ¿no? No sé si preguntabas si los enfermos cuando venían a la consulta a veces pedían cannabis. Legalización. Legal. Los enfermos, los consumidores de cannabis, Sí. ellos están pidiendo para que se legalice una droga, una sustancia. Sí, ellos. Para que se encuentre una respuesta para su salud. Yo lo que veo en la consulta es que, sobre todo los chavales jóvenes, cuanto más jóvenes más, lo que te dicen es, yo consumo, entre otras razones, porque lo hacen mis pares, porque lo hace como uno se inicia en el consumo de drogas normalmente, de todas las drogas, yo consumo, entre otras cosas, porque no tenía la concepción, la idea de que el consumo de cannabis fuera arriesgado. Es más, yo he leído, esto lo dicen mucho, y lo he visto en muchas páginas web, y incluso lo he escuchado en los telediarios, en la tele, en tertulias, etcétera, que el cannabis tiene propiedades médicas, y ellos no son capaces de diferenciar el cannabis medicinal del cannabis que se utiliza para consumo lúdico, ¿no? Eso sí lo tengo clarísimo. Y luego me piden, y esto lo dice bastante gente, pero aquí ya es un sector de edad distinto, me piden lo mismo que piden los consumidores de opiáceos. Me dicen, la verdad es que debíais de proporcionarnos un cannabis igual que se proporciona metadona a los consumidores de opiáceos o que se proporciona buprenorfina. Es lo que te puedo contestar. Bueno, creo que sí, creo que se ha hecho muy tarde y lo vamos a dejar. Muchas gracias a todos.